Nos trasladamos en vivo a Casa de Gobierno, escuchamos al jefe de El gabinete. honorable Senado de la Nación, hemos tenido un extenso e intenso debate de aproximadamente 9 horas respecto a las iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo tendientes a generar un marco o un sistema regulatorio para las relaciones de producción y el consumo que implica la sustitución y o reemplazo y exclusión de múltiples artículos de la Ley 20.680. Esta ley 20.680 es una ley vigente desde el año 1974. Es ley vigente porque está corroborado por el decreto 722 del año 99. Es una ley vigente porque está ratificado por el digesto jurídico de la ley 26.939. Es una ley vigente porque tiene dictamen del Procurador del Tesoro en el año 2007 y es una ley vigente porque tiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia que así lo amerita. En consecuencia, lo que promueve el Poder Ejecutivo es precisamente mecanismos de atenuación respecto a su aplicación. Esto es, contemplaba sanciones de tipo penal y se excluye por sanciones de carácter pecuniaria. Esto es, multa. Y en ese contexto también se excluyen los mecanismos de intervención de las empresas y mecanismos expropiatorios. Y en ese contexto lo que nosotros observamos de grupos opositores, tanto empresarios como de partidos políticos, alianzas o frentes electorales, es pretender invalidar la aplicación de la norma desde una perspectiva de visión negativa respecto a desestímulos al empleo y a la inversión. Muy por el contrario, lo que nosotros sostenemos es que la República Argentina tiene 4.500 grandes empresas, cerca de 750.000 pequeñas y medianas empresas. Y nosotros tenemos un eslabón muy débil en la cadena, esto es el productor pequeño y mediano y el consumidor. Entonces, entendemos claramente que existe una apropiación del excedente que genera concentración económica y que impide al productor un precio compensatorio y al consumidor la disponibilidad de un bien en condiciones óptimas y satisfactorias. Consiguientemente, lo que este proyecto pretende es precisamente que una pequeña y mediana empresa tenga acceso a un mercado transparente en donde la existencia de grupos concentrados no debilite su posición, que pueda producir, vender más productos. Por lo tanto, nosotros creemos objetivamente que esta es una herramienta que va a generar más inversión y más empleo, porque la mayor inversión y el mayor empleo en el país se da precisamente a través de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa de pueblos y localidades del interior, de nuestras provincias, que implica precisamente producir desde sandía, zapallo, bienes industriales básicos, hacia la comercialización en distintos mercados. Y por supuesto, nosotros creemos que esta es la base para garantizar transparencia y lograr definitivamente defender al consumidor. Porque los 40 millones de argentinos somos consumidores, pero la mejor manera de defender al consumidor es defendiendo al productor. Es aquel que pueda producir un bien o un servicio de buena calidad en un mercado transparente. Y cuando hay concentración económica y apropiación del excedente por parte de los grupos concentrados, en definitiva no hay transparencia y en definitiva se conspira contra el funcionamiento del sistema económico. Esa es la posición. La verdad es que no hemos observado discusiones específicas, salvo algunas exposiciones en el día de ayer, en una extensa jornada, no obstante lo cual queda claro que respecto al tema del fuero de consumidor existe cierto consenso generalizado. Es decir, están a favor de la posición del fuero de consumidor, de la instancia de juez administrativo, de los mecanismos de celeridad y resolución rápida, de la fijación de multas, y aquí lo que es trascendente es el hecho de la fijación de un principio que es pague y después reclame. Porque finalmente, si no, el consumidor, cuando tiene un problema con su celular, cuando tiene un problema con una prepaga o cuando tiene un problema con la proveedora de un servicio de cable, etcétera, o una empresa telefónica, la verdad es que se queja y no logra el resarcimiento inmediato. Nosotros entendemos que el sistema de pague y después reclame es un mecanismo para garantizar que las empresas no dilaten el resarcimiento al consumidor. O sea, un consumidor cuando se ve damnificado va a tener un procedimiento muy rápido, ultrasumarísimo diríamos, a los efectos de ejercer sus derechos. Y en definitiva esto significa
lograr el cumplimiento de la demanda constitucional del artículo 42 de la Constitución Nacional. Por último, respecto a este punto, quisiera decir que el mundo tiene un sistema que aplica sanciones pecuniarias severas. La Unión Europea en el año 2013 ha tenido multas por 2.600 millones de dólares. Y así sucesivamente podríamos evaluar otras multas desde Corea del Sur, Estados Unidos, etcétera, con altos importes. Y en la República Argentina se aplicaron multas por 34 millones de pesos por violación al abastecimiento y a la fijación de precios en el programa Precios Cuidados, y que, en definitiva, los empresarios han recurrido y no pagado. Por lo tanto, hay desigualdad, asimetría, y es necesario que el Estado tenga herramientas eficaces de regulación para posibilitar que se beneficie el consumidor y que se promueva al pequeño y mediano productor y empresario para que pueda producir en condiciones competitivas. De eso se trata la ley. Y no se trata la ley, como dicen los grupos corporativos concentrados, que daña la inversión y el empleo y que no es un momento oportuno. En definitiva, tuvieron 40 años y nunca jamás hicieron un reclamo. Simplemente lo hacen por una razón de carácter política. Y los argumentos esgrimidos ayer convalidan precisamente esta posición. Es una posición de oposición política y no de naturaleza jurídica. En segundo lugar, quería expresar que el turismo de fines de semana largo para el año 2014 ha arrojado 6,5 millones de turistas con llegadas a destinos. A su vez, debo informar que la delegación que ha participado en reuniones bilaterales en la Federación Rusa, encabezada por los ministros Carlos Casamiquela, la ministra Débora Giorgi y también el secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina, Carlos Bianco, ha tenido la posibilidad de articular una agenda para la provisión de bienes agroalimentarios para la Federación Rusa. Se abre un sendero, una ventana de oportunidad por casi 18.000 millones de dólares, y en ese contexto la República Argentina ratifica su posición de abastecer con alimentos a 400 millones de habitantes hoy y ser el quinto exportador mundial. En consecuencia, la oferta argentina tiene que ver con una variedad de bienes y o productos que tienen que ver con desde legumbres hasta vinos, hasta carnes de distintas características, leche, y eso genera la posibilidad de una perspectiva para incrementar el volumen de nuestras exportaciones, para solidificar y mejorar el intercambio comercial con Rusia y generar un influjo incremental de divisas para el país durante el periodo 2014-2015. También es importante remarcar que la demanda eléctrica, a través del informe de Fundelec, ha crecido un 1,8% durante el mes de julio. Y a su vez también, que es un hecho muy trascendente, lo que ha tenido la oportunidad de participar la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ayer en un nuevo aniversario de la Bolsa con una fecha distinta, que implica una evaluación de la aplicación de la Ley 26.831. Esto es una reforma en el funcionamiento del mercado de capitales, con desmutualización, con un sistema de federalización, con un incremento en las perspectivas de participación de las pequeñas, medianas, grandes empresas en estrategias de financiamiento para el mercado de capitales, que es lo que permite una intermediación eficaz entre ahorro e inversión. Creemos nosotros que un sistema financiero sólido como el de la República Argentina, con un índice de incobrabilidad del 1,8%, con un incremento patrimonial, con una capacidad prestable aún insuficiente, que se duplicó de 8 a 16% del Producto Interno Bruto, pero que tiene mucho todavía para prestar y para incrementar la capacidad prestable a través del vínculo con la inversión, y con un mercado de capitales que puede canalizar el ahorro de los argentinos para inversiones estratégicas en minería y su complejo minero integral, complejo hidrocarburífero, complejo agroalimentario, complejo forestal, es decir, complejos estratégicos en los cuales Argentina resulta muy competitiva. En definitiva, la síntesis es: tenemos un mercado de capitales que necesita canalizar el ahorro de los argentinos, y eso implica desvirtuar
actitudes especulativas de corto plazo. Nosotros tenemos una perspectiva sólida de crecimiento y de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, y es necesario contar con el ahorro para seguir transitando este sendero. Buenos días, Capitanich. Marcelo de Leo, Radio La Red. Dos consultas. En primer lugar, la CGT que conduce Hugo Moyano va a impulsar un paro con adhesión del transporte, principalmente, para el jueves 28. Los reclamos no son nuevos, es la modificación del impuesto a las ganancias y también reclaman por un dinero que, según dicen, le corresponde a las obras sociales y lo tiene retenido el gobierno cuando las obras sociales se tienen que hacer cargo de atender a monotributistas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería consultarle sobre un hombre ineludible de la historia reciente argentina en la política, presidente del Banco Central en época de la estatización de la deuda privada, ministro de Economía en época de la convertibilidad y el cargo que usted ocupa, jefe de gabinete en épocas del Corralito, de Domingo Cavallo y de la agresión que sufrió ayer, si hay algún tipo de reflexión o consideración por su parte. No fue jefe de gabinete ministro, sino ministro de Economía en dos oportunidades y presidente del Banco Central. Mi apreciación es la siguiente: independientemente de las diferencias ideológicas y de pensamiento que uno tenga, nosotros consideramos que es necesario simplemente mantener el respeto por las ideas. Esta es la característica que nosotros siempre tenemos. Advertimos muchas veces que expresiones de esta naturaleza no ayudan a una democracia que tiene que ser plural, abierta y participativa, independientemente de las expresiones que cada uno tenga. En segundo lugar, lo que advierto con respecto al tema del paro programado, nosotros vamos a tener hoy una reunión con el ministro Carlos Tomada y con el ministro Axel Kicillof, con la CGT de Antonio Caló. Mejor dicho, la CGT reconocida existente. Por lo tanto, las manifestaciones de parte del movimiento obrero organizado que encabezan otros dirigentes no representan a la mayoría ni de los trabajadores ni tampoco de los gremios. Respecto al tema del fondo de redistribución, es un fondo que se aplica conforme a la ley. Eso es lo que tengo para decir. Y a su vez, lo que quiero transmitir es que nosotros somos extremadamente respetuosos de todas las ideas existentes en el país. No compartimos, obviamente, con el pensamiento de muchos sectores y de la oposición política y de grupos concentrados de la economía, ni tampoco coincidimos con los fondos buitres. Cuando la República Argentina está en una lucha muy clara para garantizar el pleno ejercicio de su soberanía, para hacer valer los principios esenciales en la comunidad internacional respecto al respeto de la inmunidad soberana, muchos dirigentes sindicales, en definitiva, actúan en consonancia con los fondos buitres. No es casualidad que hoy el Fondo Aurelius establezca una propuesta para atacar a la Argentina. Y entonces uno tiene que observar que existe una conexión y existe un vínculo entre los buitres de afuera y los buitres de adentro. Cuando nosotros tenemos una agenda internacional de esta naturaleza, lo que la República Argentina necesita es unidad nacional, como lo ha pedido la Presidenta de la Nación. Y la unidad nacional significa resolver este problema de agenda. O algunos dirigentes ya se han manifestado. El caso típico de Mauricio Macri, que siempre está más de acuerdo con los fondos buitres y con el juez Griesa que con una posición soberana de la República Argentina. Pero allá él y allá su partido, porque en definitiva expresa una posición política e ideológica. El pueblo argentino sabe que si vota esa propuesta, está votando claramente en consonancia con los fondos buitres. Me parece que es una posición que, por supuesto, en democracia siempre debe respetarse, pero que está en las antípodas del pensamiento que nosotros exhibimos. Creemos nosotros que la posición de la Presidenta de la Nación ha sido muy firme. Primero, Argentina tiene capacidad de pago. Segundo, Argentina cumple. Tercero, si el agente fiduciario ha incumplido su contrato, se cambia. Cuarto, una decisión de carácter voluntario por parte de los tenedores. Si los tenedores quieren cobrar, efectivamente la Argentina puede cobrar y lo puede hacer en la República Argentina. Buen día, ministro.
Gonzalo Asís de Palabra del Telecable. jefe de gabinete, Jorge Capitanich, a propósito justamente de los temas que hoy son noticia, hablando de